¿Sabes cuánta gente trabaja 30 años de su vida, levantándose temprano todos los días, sacrificando fines de semana, fiestas familiares, vacaciones, momentos que nunca van a volver, para llegar a los 60 años y darse cuenta de que tiene menos de lo que necesita para vivir con dignidad? Según datos del Banco Mundial, más del 60% de las personas que se jubilan en América Latina lo hacen en condiciones de vulnerabilidad económica. No es un número pequeño, no es una minoría, es la mayoría. Y la pregunta que nadie se hace en voz alta, la pregunta que tal vez tú mismo has pensado, pero no has terminado de formular, es esta. ¿Qué estoy haciendo yo diferente para que eso no me pase? ¿Por qué hay algo que casi nadie te dice cuando eres joven y estás empezando a trabajar? Hay algo que la escuela no enseña, que tus padres probablemente no te explicaron porque nadie se los explicó a ellos, y que el sistema financiero prefiere que no sepas porque tu ignorancia es exactamente lo que hace que ellos ganen dinero. Y ese algo tiene que ver con una diferencia matemática tan pequeña que parece insignificante cuando la ves por primera vez, pero que con el tiempo se convierte en la diferencia entre llegar a los 60 con $500,000 en el banco o llegar con nada, o peor, con deudas. Y antes de seguir, quiero que pienses en algo que puede doler. El problema no es que no trabajes lo suficiente. El problema es que, si nadie te enseña qué hacer con el dinero mientras todavía tienes tiempo, puedes pasar toda tu vida cambiando horas por salario y llegar al final con las manos vacías. Por eso dejé en el comentario fijado un primer paso para que empieces a entender cómo romper ese patrón antes de que el tiempo juegue completamente en tu contra. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo $300 al mes, que es menos de lo que mucha gente gasta en salidas, en ropa que no necesita o en suscripciones que ni recuerda haber contratado, pueden convertirse en $500,000. No es magia. No es un secreto de gurús. No es una promesa vacía de alguien que quiere venderte un curso. Es matemática pura, documentada, verificable, que Ray Dalio, uno de los gestores de fondos más exitosos de la historia, ha explicado públicamente en múltiples ocasiones, y que los datos históricos de mercados como el S&P 500 confirman durante más de un siglo de registros. Antes de continuar, una cosa rápida. Si este tipo de contenido te parece útil, si sientes que estás aprendiendo algo que nadie te había explicado así, deja tu like en el video, porque eso me ayuda a llegar a más personas que también necesitan escuchar esto. Y cuéntame en los comentarios de qué país o ciudad estás viendo esto ahora mismo. Me encanta saber de dónde viene la gente que me acompaña aquí. Ahora sigamos. La mayoría de las personas cuando piensa en ahorrar, piensa en guardar dinero. Piensa en poner billetes en una caja, en meterlos en una cuenta bancaria que da un interés ridículo, en no gastar. Y eso no está mal como punto de partida, pero ahí se queda. El problema es que guardar dinero sin más es perder dinero en cámara lenta, porque la inflación, que es el aumento general de los precios con el paso del tiempo, va comiendo el poder de compra de ese dinero guardado año tras año. El Fondo Monetario Internacional documenta que en los últimos 20 años, el promedio de inflación anual en América Latina ha rondado entre el 6 y el 8% según el país, con años bastante peores que eso. Eso significa que si guardas $100 hoy debajo del colchón o en una cuenta sin intereses reales, en 10 años esos $100 compran lo que hoy compras con $40 o $50. No es opinión, es matemática. Entonces la pregunta no es si ahorrar. La pregunta es cómo ahorrar de manera que el dinero no solo se conserve, sino que crezca. Y aquí es donde entra el concepto que cambió la manera en que los grandes inversores del mundo piensan sobre el dinero. El concepto que Ray Dalio ha descrito como la única fuerza más poderosa del universo financiero, el interés compuesto. Piensa conmigo un momento.
Imagina que tienes una bola de nieve pequeña, muy pequeña, en la cima de una montaña larga. Cuando la empujas, empieza a rodar. Al principio rueda despacio, recoge un poco de nieve, crece un poquito. Pero mientras más rueda, más grande se vuelve. Y mientras más grande se vuelve, más nieve recoge con cada vuelta. Al llegar al final de la montaña, esa bolita que empezaste empujando puede haberse convertido en algo enorme. El interés compuesto funciona exactamente así. Tus ganancias generan ganancias. Los intereses producen intereses. El crecimiento se alimenta a sí mismo. Y el ingrediente secreto, el elemento que determina cuánto crece esa bola de nieve, no es cuánto dinero tienes al principio. Es el tiempo. Déjame ponerte un ejemplo concreto, para que esto deje de ser abstracto. Imagina a dos personas, María y Carlos. María empieza a invertir $300 al mes a los 25 años. Carlos espera, cree que puede empezar después, y comienza a invertir la misma cantidad, $300 al mes, a los 35 años. Los dos invierten en el mismo tipo de vehículo financiero con el mismo rendimiento promedio histórico del 7% anual, que es aproximadamente el rendimiento real ajustado por inflación que el S&P 500 ha tenido durante las últimas décadas, según datos de la OCDE. Los dos se jubilan a los 65 años. ¿Cuánto tiene cada uno? María, que empezó a los 25, terminó invirtiendo durante 40 años. Con $300 al mes, a un 7% anual compuesto, María llega a los 65 con aproximadamente $720,000. Carlos, que empezó a los 35, invirtió durante 30 años. Misma cantidad mensual, mismo rendimiento. Carlos llega a los 65 con aproximadamente $340,000. La diferencia es de casi $400,000. ¿Cuánto más invirtió María en total? Solo $36,000 adicionales durante esos 10 años extra de diferencia. Aporta 36,000 más y recibe 400,000 más al final. Así de poderoso es el tiempo cuando está de tu lado. Pero aquí viene la parte que muy poca gente entiende del todo. El escenario de $500,000 del título de este video, que es una aproximación conservadora y real para alguien que empieza a los 30 años con 300 mensuales y mantiene el hábito durante 35 años, no depende de que seas un genio financiero. No depende de que elijas las acciones correctas ni de que tengas acceso a información privilegiada. Depende de una sola decisión que se toma una vez y se respeta con disciplina. Empezar y no parar. Eso es todo. Es tan simple y tan difícil al mismo tiempo, porque vivimos en un mundo que nos pide el dinero de todos lados, que nos convence de que podemos empezar después, que nos hace creer que con lo poco que tenemos no vale la pena, que nos muestra gadgets nuevos y viajes lindos y ropa de temporada, y nos dice que eso es vivir bien. Y mientras tanto, los años pasan, la bola de nieve que podría estar rodando cuesta abajo está parada, y la montaña se va haciendo más corta. Déjame contarte algo que Ray Dalio ha repetido en entrevistas y en su libro Principios para navegar las crisis de la deuda grande. Los mercados financieros en el largo plazo reflejan el crecimiento real de la economía. Las crisis vienen, las burbujas estallan, los mercados bajan, pero la tendencia de largo plazo durante más de 100 años ha sido siempre hacia arriba. El promedio histórico del mercado accionario estadounidense, medido por el índice S&P 500 desde su creación formal, ha sido de aproximadamente 10% anual antes de ajuste por inflación y de alrededor de 7% después del ajuste, según datos históricos verificados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. No todos los años, no en línea recta. Hay años malísimos, años de caídas terribles, crisis que hacen que la gente salga corriendo. Pero quien aguanta,
quien no vende en pánico, quien sigue metiendo sus $300 mes a mes, pase lo que pase, esa persona termina ganando. Hay un ejemplo histórico que ilustra esto de manera perfecta. Imagina que alguien empezó a invertir de manera sistemática en el mercado estadounidense en el año 2000, justo antes de la crisis de las .com, que fue una de las peores caídas del mercado en décadas. Si esa persona, en lugar de salir corriendo cuando todo caía, seguía metiendo su cuota mensual, compraba más acciones cuando estaban baratas, mantenía la disciplina y esperaba, para el año 2023 ya habría multiplicado su inversión varias veces, incluso incluyendo la crisis del 2008, que fue la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, según el Banco Mundial. Las crisis no arruinan al inversor disciplinado de largo plazo. Lo enriquecen, porque le permiten comprar barato. Pero espera, porque hay algo que quiero aclarar aquí y que es fundamental para que este video te sirva de verdad. Cuando hablamos de $300 al mes, no estamos hablando de dinero que tienes que conseguir de la nada. Estamos hablando de un ejercicio de reorganización. Estamos hablando de revisar cómo estás usando el dinero que ya tienes. Porque la gran mayoría de las personas que dicen no tener para ahorrar, gastan ese dinero. Simplemente lo gastan en cosas que no les generan ningún valor real. No lo digo para juzgar. Lo digo porque los datos del Banco Central de Brasil, que tiene estudios detallados sobre el comportamiento financiero de las familias latinoamericanas, muestran que el gasto promedio mensual en entretenimiento digital, comida por aplicaciones y compras por impulso en hogares de ingreso medio equivale entre el 15 y el 20% del ingreso mensual. Para alguien que gana $2,000, esos son entre $300 y $400 al mes que se van en cosas que no recuerda haber comprado 2 semanas después. Piensa en esto. Si pudieras recuperar $300 al mes de gastos que no te dan felicidad real, y en cambio los enviaras a trabajar durante 30 años con un rendimiento histórico de 7% anual compuesto, ¿cómo se vería tu vida a los 60 años comparada con la que tendrías si siguieras gastando esos 300 en suscripciones, pedidos de comida y compras que no recuerdas? Quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. Cuando imaginas tu vida a los 60 o 65 años, ¿qué ves? ¿Ves a alguien que tiene que seguir trabajando porque no puede parar? ¿Ves a alguien que depende de sus hijos? ¿O ves a alguien que tiene opciones, que puede elegir, que tiene tiempo y recursos para vivir a su manera? Escríbeme en los comentarios cuál es tu mayor miedo financiero pensando en el futuro. No el de todos, en general. El tuyo, el personal, el que te quita el sueño cuando te acuerdas de él a las 2 de la mañana. Esas respuestas me ayudan a crear contenido que realmente sirva para tu situación específica. Ahora volvamos a Ray Dalio, porque lo que hace a este hombre diferente de la mayoría de los que hablan de inversiones no es que sea el más rico, aunque gestiona uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo llamado Bridgewater Associates, sino que ha sido consistentemente honesto sobre algo que la industria financiera no quiere que sepas. La mayoría de los expertos no le ganan al mercado en el largo plazo. Los datos de S&P Global, que publica cada año el informe SPIVA sobre el rendimiento activo versus pasivo, muestran que más del 90% de los fondos gestionados activamente por profesionales con equipos de análisis y acceso a información de primera no logran superar al índice general del mercado durante un periodo de 15 o 20 años. 9 de cada 10 profesionales con acceso a recursos que tú no tienes no logran hacerlo mejor que el mercado en conjunto. ¿Y qué dice Dalio sobre esto? Que para el inversor individual, para la persona común que no puede dedicar su vida entera al análisis financiero, la estrategia más inteligente y más documentada históricamente es la inversión sistemática y diversificada
en índices amplios del mercado. Hay algo que duele aceptar. Muchas personas no llegan pobres a la vejez porque no trabajaron, sino porque trabajaron toda la vida sin una estrategia. Cambiaron tiempo por dinero durante décadas, pagaron cuentas, resolvieron emergencias, sobrevivieron mes tras mes, pero nunca construyeron una base que pudiera protegerlas cuando el cuerpo ya no tuviera la misma fuerza. Si no quieres que tu futuro dependa solo de seguir trabajando más, mira lo que dejé en el comentario fijado. No estás tratando de ser el más listo. No estás apostando en una sola empresa. Estás comprando una parte de toda la economía, de cientos o miles de empresas al mismo tiempo. Y estás haciendo eso cada mes sin importar lo que pase, sin importar si el mercado está arriba o abajo, sin intentar adivinar el momento perfecto, porque nadie, absolutamente nadie, puede predecir el momento perfecto de manera consistente. Eso está documentado en décadas de estudios académicos publicados por universidades como Harvard, Yale y la Universidad de Chicago. Déjame darte otro ejemplo concreto para que esto quede grabado en tu cabeza. Imagina a Sofía y a Andrés. Los dos tienen 40 años hoy. Los dos ganan lo mismo. Sofía escucha esto, organiza sus finanzas, encuentra $300 al mes que estaba gastando sin conciencia y empieza a invertirlos de manera sistemática en un fondo indexado. Andrés también escucha esto, piensa que es buena idea, pero lo deja para el mes que viene. El mes que viene llega y hay una urgencia. Luego viene diciembre con los gastos de fin de año. Luego enero con el impuesto. Y así pasan 5 años. Sofía lleva 5 años invirtiendo. Andrés todavía no empezó. Cuando los dos tengan 65, Sofía tendrá aproximadamente $225,000. Andrés, si empezara hoy mismo y mantuviera el mismo ritmo, llegaría a aproximadamente $170,000. La diferencia de esos 5 años de postergación cuesta a Andrés unos $55,000. $55,000 que se esfumaron no porque los gastó, sino porque no hizo nada. El mayor enemigo del inversor no es el mercado, no es la inflación, no es la crisis financiera, es la inacción, es el mañana empiezo, es el espero a tener más, es el cuando me estabilice, porque mientras esperas el momento perfecto, el tiempo, que es el ingrediente más valioso que tienes, se va gastando y no vuelve. Si este video te está ayudando a ver las cosas desde un ángulo diferente, compártelo ahora mismo con alguien que conozcas que necesita escuchar esto. Puede ser un amigo que siempre dice que no le alcanza, un familiar que está en sus 30s o 40s y todavía no está pensando en esto, tu pareja, alguien que admiras y sabes que se beneficiaría. Compartir este contenido no cuesta nada y puede literalmente cambiar el trayecto financiero de alguien que te importa. Ahora, quiero hablarte de algo que suena complicado, pero que en realidad es muy simple una vez que lo entiendes: la diversificación. Ray Dalio tiene lo que él llama la cartera para todo el clima, que en inglés se conoce como All Weather Portfolio, y que fue diseñada específicamente para sobrevivir y crecer en cualquier tipo de entorno económico, ya sea inflación alta, deflación, crecimiento fuerte o recesión. La idea central detrás de esta cartera es que nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera las personas con los mejores modelos matemáticos del mundo, pero sí podemos construir una combinación de activos que, históricamente, haya funcionado razonablemente bien en todos los escenarios. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Tiene que ver porque la misma filosofía que guía una cartera de miles de millones de dólares se puede aplicar a $300 al mes. El principio es el mismo: no poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar todo a una sola empresa, a un solo sector, a un solo país. Distribuir de manera inteligente el riesgo para que, cuando algo falle, lo que no falla compense. Para el inversor individual con recursos limitados,
Esto se puede lograr de manera muy sencilla a través de fondos indexados que replican el comportamiento de cientos o miles de empresas al mismo tiempo. No necesitas ser experto. No necesitas analizar balances contables. No necesitas entender los detalles técnicos de cada empresa. Compras el índice y el índice hace el trabajo por ti. Los datos del Banco Mundial muestran que países con mayor educación financiera básica tienen tasas de ahorro e inversión significativamente más altas, lo que se traduce directamente en mejores condiciones de vida para sus ciudadanos en el largo plazo. Hay algo más que quiero que entiendas sobre los $300 mensuales y cómo se convierten en 500,000. Y es el papel de las crisis. Cuando el mercado cae, cuando todos están vendiendo con pánico, cuando los noticiarios dicen que todo se está derrumbando. Eso es exactamente el momento en que los inversores de largo plazo se enriquecen más rápido, porque pueden comprar más unidades de ese fondo indexado con el mismo dinero. Si normalmente con $300 compras 10 participaciones del fondo y el mercado cae un 30%, de repente con esos mismos $300 puedes comprar 14 o 15 participaciones. Cuando el mercado se recupera, y la historia muestra que siempre se ha recuperado según los registros del Banco Mundial, que abarcan más de un siglo de datos, tienes más participaciones multiplicándose por el crecimiento. Las crisis son descuentos para quien tiene disciplina. Tomemos el ejemplo de la pandemia del año 2020. En febrero y marzo de ese año el mercado mundial cayó entre 30 y 40% en pocas semanas. Fue uno de los desplomes más rápidos de la historia moderna. Quien en ese momento salió a vender por miedo a perder todo, cristalizó sus pérdidas y se perdió la recuperación. Quien mantuvo la disciplina, siguió invirtiendo sus cuotas mensuales y en algunos casos hasta aumentó su inversión aprovechando los precios bajos. Para finales de ese mismo año ya había recuperado todo y en muchos casos estaba en ganancias. En el año siguiente, 2021, el mercado llegó a máximos históricos. La crisis duró meses. La recuperación tardó meses. Pero quien no actuó por pánico, ganó. Eso no significa que las crisis no duelan cuando están pasando. Significa que si entiendes el principio del largo plazo, puedes tomar decisiones racionales en momentos en que todo te empuja a actuar por emoción. Y esa capacidad de no hacer nada cuando hacer algo sería un error es, según Warren Buffett, cuyo pensamiento coincide en muchos puntos con el de Dalio, la habilidad más valiosa que puede tener un inversor. Antes de seguir, quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Piensa en tu sueldo actual o en tus ingresos del mes pasado. Ahora piensa en cuánto de ese dinero sabes exactamente a dónde fue. No en términos generales. En términos concretos. ¿Cuánto fue a gastos fijos que no puedes evitar? ¿Cuánto fue a gastos que elegiste conscientemente? ¿Y cuánto simplemente desapareció sin que puedas rastrear con precisión? Según investigaciones del IPEA en Brasil y estudios similares en México y Argentina, entre el 25 y el 30% del gasto mensual de las familias de ingreso medio es lo que los economistas llaman gasto invisible, que son compras pequeñas y frecuentes que individualmente parecen insignificantes, pero que sumadas al mes representan una cantidad que sorprende incluso a quien las hace. Ese gasto invisible es exactamente donde está escondido el dinero para empezar. No en grandes sacrificios, no en dejar de comer, no en renunciar a todo lo que te da placer. Está en las pequeñas decisiones automáticas, inconscientes, que tomamos decenas de veces al mes sin pensarlo. 3 cafés fuera de casa por semana durante un mes pueden ser $30 o $40. 2 pedidos de comida por aplicación a la semana pueden ser $80 más. Una suscripción de streaming que casi no usas. Otra de música que tampoco escuchas mucho. Un servicio de noticias que olvidaste cancelar.
juntan fácilmente otros 40 o 50 dólares. Suma todo eso y ya estás cerca de los 300, sin haber sacrificado nada que genuinamente te importe. No te pido que te conviertas en una persona austera que no gasta en nada. Te pido que seas consciente, que el dinero que sale de tu cuenta tenga un destino que tú elegiste, no uno que simplemente pasó. Porque la diferencia entre la persona que llega a los 60 con $500,000 y la que llega sin nada no suele ser el ingreso. Es la conciencia sobre a dónde va el dinero y la disciplina para direccionar una parte hacia el futuro. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar porque sería irresponsable de mi parte no decirlo. Invertir implica riesgo. Los rendimientos históricos que mencioné son promedios de largo plazo, no garantías de lo que va a pasar en los próximos años. Puede haber décadas perdidas, como Japón la vivió durante los años 90 y 2000, donde el mercado no recuperó sus máximos durante más de 2 décadas. Puede haber inflación que erosione los rendimientos reales. Puede haber crisis que tarden más en resolverse de lo que anticipamos. Por eso la diversificación no es opcional. Por eso el largo plazo no es sugerido, es necesario. Porque en el corto plazo cualquier cosa puede pasar. Y en el largo plazo, la historia muestra una tendencia clara que, aunque no garantiza el futuro, ofrece la mejor base de datos disponible para tomar decisiones informadas. Esto que estás viendo ahora es educación financiera basada en datos. No es consejo de inversión personalizado. No conozco tu situación específica, tus deudas, tus ingresos, tus metas, tu tolerancia al riesgo. Por eso siempre, antes de tomar cualquier decisión financiera importante, lo más inteligente que puedes hacer es consultar a un profesional calificado que te conozca a ti, no a audiencias en general. Hablemos ahora de algo que muy poca gente considera, y que puede ser el factor diferenciador más importante de todos: los impuestos y los costos. Porque $300 al mes, durante 35 años con un rendimiento de 7% anual, se convierten en aproximadamente $500,000 antes de impuestos y costos. Pero el rendimiento neto real que recibes depende enormemente de cuánto te cobra el vehículo de inversión que uses y de cuánto te queda después de impuestos. En muchos países existen instrumentos con ventajas fiscales, como cuentas de jubilación con diferimiento de impuestos, que permiten que el dinero crezca durante décadas sin que el fisco tome su parte en el camino, y solo tributes cuando retiras el dinero ya acumulado, cuando el monto es mayor, pero la tasa efectiva puede ser más favorable, porque ya no tienes ingresos laborales altos. Cada mes que pasa sin que entiendas cómo hacer crecer tu dinero, no es solo un mes perdido. Es tiempo que nunca vuelve. Y lo más peligroso es que al principio no se nota. Parece que todo está normal. Trabajas, cobras, pagas, sigues adelante. Pero 10 o 20 años después, la diferencia entre haber empezado y haber esperado puede ser brutal. Por eso, dejé en el comentario fijado el primer paso para que entiendas cómo empezar antes de que el tiempo se convierta en tu mayor enemigo. Esto es relevante porque la diferencia entre invertir $300 al mes en un instrumento con un costo anual de 1.5% versus uno con un costo de 0.05%, que son los costos típicos de los fondos activos versus los fondos indexados de bajo costo, puede significar decenas de miles de dólares de diferencia al final del período de inversión. Según estudios publicados por Vanguard y citados por organismos como la OCDE en sus informes sobre bienestar financiero, el costo del vehículo de inversión es uno de los pocos factores que el inversor puede controlar completamente, a diferencia del rendimiento del mercado, que no controla en absoluto. Por eso Dalio, Buffett y prácticamente todos los referentes de inversión de largo plazo coinciden en un punto: reducir costos
es una de las pocas maneras seguras de mejorar el rendimiento neto sin asumir riesgo adicional. Si el mercado te da 7% y tú pagas 1,5 en comisiones, tu rendimiento real es 5,5. Si pagas 0,05, tu rendimiento real es 6,95. En 30 años, esa diferencia de poco más de 1% se traduce en un porcentaje significativo de tu patrimonio final. Para que te des cuenta de la magnitud, en $300 mensuales durante 35 años, un punto porcentual de diferencia en costos anuales puede representar más de $100,000 de diferencia en el resultado final. $100,000 que no fuiste a buscar al mercado, que no requirieron que tomaras más riesgo, que simplemente se quedaron en tu bolsillo en lugar de ir a los bolsillos de quien administra el fondo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana publico un video nuevo con este mismo nivel de profundidad y claridad sobre temas de economía y finanzas personales. La educación financiera no es un evento que pasa una vez. Es un proceso continuo, y aquí tienes el espacio para construirlo semana a semana sin complicaciones. Hagamos un resumen de lo que vimos en esta primera parte para que quede todo ordenado en tu cabeza antes de continuar con la segunda parte de este video. Primero, el interés compuesto es la fuerza matemática más poderosa disponible para el inversor común, y su ingrediente más valioso no es el dinero, sino el tiempo. Cada año que pospones empezar no es solo un año perdido, es ese año más todos los intereses que esos intereses habrían generado durante el resto del período. Segundo, $300 al mes no es un número elegido al azar. Es un número alcanzable para la mayoría de las personas que llevan un registro honesto de sus gastos, porque el gasto invisible en el hogar de ingreso medio suele superar esa cifra. Tercero, la estrategia que sustenta este planteamiento y que Ray Dalio ha defendido públicamente de múltiples maneras es la inversión sistemática, diversificada y de largo plazo en instrumentos de bajo costo que repliquen el mercado amplio, sin intentar adivinar el momento correcto ni elegir las acciones ganadoras del momento. Cuarto, las crisis no son el enemigo. Son el descuento que el mercado ofrece a quien tiene disciplina. Quien vende en pánico, cristaliza pérdidas. Quien mantiene y compra más, aprovecha el descuento. Quinto, los costos del vehículo de inversión son el único factor de rendimiento que el inversor controla completamente, y optimizarlos puede representar cientos de miles de dólares de diferencia en el resultado final. Piensa en esto por un momento. Imagina que llevas 6 meses invirtiendo tus $300 al mes con disciplina, con constancia, sintiéndote bien con el proceso. Y de repente, un martes por la mañana, abres las noticias y ves que el mercado cayó 20% en una semana. Tu inversión, que valía digamos $2,000 después de esos 6 meses, ahora aparece en tu pantalla como $1,600, $400 que desaparecieron. ¿Qué sientes? ¿Pánico? ¿Urgencia de sacar todo antes de que caiga más? ¿La sensación de que cometiste un error y tienes que corregirlo rápido? Ese momento, exactamente ese momento, es el momento más peligroso para tu futuro financiero. Porque lo que el cerebro humano te dice en ese instante va en dirección completamente opuesta a lo que la inteligencia financiera de largo plazo dice que debes hacer. Tu cerebro, diseñado evolutivamente para sobrevivir en la sabana africana, interpreta la pérdida como una amenaza y activa el modo de huida. Vende, escapa, protégete ahora. Y si haces caso a ese instinto, si vendes en ese momento de pánico, haces exactamente lo que el inversor disciplinado no hace. Conviertes una pérdida temporal en una pérdida permanente y te pierdes la recuperación que, según más de 100 años de datos históricos documentados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, siempre ha llegado.
Hay un concepto que los economistas conductuales llaman aversión a la pérdida, que fue estudiado en profundidad por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, cuyo trabajo les valió el Premio Nobel de Economía. Lo que estos investigadores descubrieron es que el dolor que siente una persona al perder $100 es aproximadamente 2 veces más intenso que el placer que siente al ganar $100. No es racional, es biológico. Es la forma en que el cerebro humano está cableado. Y en el mundo de las inversiones, ese cableado nos cuesta una fortuna porque nos lleva a vender cuando los precios están bajos y a comprar cuando están altos, que es exactamente el comportamiento contrario al que genera riqueza. Entender esto no te hace inmune a la emoción, pero te da una herramienta poderosa, la conciencia. Cuando el mercado caiga, y va a caer, porque siempre cae en algún punto, y tú sientas ese miedo en el pecho, vas a poder nombrarlo. Vas a poder decirte a ti mismo, esto es aversión a la pérdida. Esto es mi cerebro evolutivo tratando de protegerme de un tigre que no existe. Y en lugar de reaccionar, vas a poder elegir. Esa diferencia entre reaccionar y elegir es la diferencia entre el inversor que construye patrimonio y el que no. Ahora déjame hablarte de algo muy concreto y práctico. ¿Cómo empezar? Porque una de las razones más comunes por las que la gente no empieza nunca es que siente que no sabe por dónde entrar. Que el mundo financiero es un laberinto de términos incomprensibles, de opciones que no entiende, de riesgos que no puede evaluar. Y esa sensación de no saber es paralizante. Entonces, hoy te voy a dar un mapa simple, no perfecto, no definitivo, pero suficientemente claro para que puedas dar el primer paso. El primer paso es el más obvio y el más ignorado. Saber con exactitud cuánto ganas y cuánto gastas. No aproximadamente, exactamente. Durante un mes, registra cada gasto, cada café, cada taxi, cada compra por aplicación, cada transferencia, cada recibo. Al final del mes, vas a ver 3 cosas con claridad. Primero, vas a descubrir el gasto invisible del que hablamos en la primera parte. Segundo, vas a identificar qué gastos te generan satisfacción real y cuáles son automáticos sin valor. Tercero, vas a poder ver con números concretos de dónde pueden salir esos $300 sin que tu vida cambie significativamente. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo sobre comportamiento financiero en hogares latinoamericanos, el solo acto de registrar los gastos durante 30 días reduce el gasto total promedio entre el 8 y el 15%, sin que la persona haya tomado ninguna decisión consciente de gastar menos. Solo el hecho de observar produce cambio, porque el gasto invisible es invisible precisamente mientras nadie lo mira. El segundo paso es construir un colchón de emergencia antes de invertir. Esto es fundamental, y muchos lo saltan apurados por empezar a invertir ya. Si no tienes un colchón de entre 3 y 6 meses de gastos fijos guardado en un lugar de acceso inmediato, cualquier emergencia que surja, una reparación del coche, un problema de salud, un mes sin trabajo, te va a obligar a tocar tu inversión en el peor momento posible. El colchón de emergencia es lo que te da la libertad psicológica de no necesitar el dinero invertido en el corto plazo, que es exactamente la libertad que necesitas para mantener la disciplina cuando el mercado cae. Imagina a Tomás, que tiene 42 años, trabaja en una empresa de logística, gana el equivalente a $2,500 al mes y tiene 2 hijos en la escuela. Tomás empieza a invertir sin tener colchón de emergencia. A los 4 meses, el coche se rompe y la reparación cuesta $800. Tomás no tiene ese dinero disponible fuera de su inversión. Retira el dinero de la inversión, paga la reparación y queda sin nada invertido. 4 meses de disciplina borrados por una emergencia normal y previsible. Esto pasa con una frecuencia enorme, según datos de encuestas del Banco Central de Brasil,
sobre comportamiento financiero de las familias. La falta de colchón es la principal causa de retiro prematuro de inversiones en familias de ingreso medio. El tercer paso. Una vez que tienes el registro honesto de gastos y el colchón construido, es automatizar. La palabra más poderosa en el vocabulario del inversor disciplinado no es rentabilidad, no es diversificación, no es timing, es automatizar. Configura una transferencia automática el mismo día que recibes tu sueldo para que el dinero destinado a inversión salga sin que tú lo veas, sin que pase por tus manos, sin que tengas la tentación de usarlo para otra cosa. Lo que no ves, no lo gastas. Lo que automatizas no requiere fuerza de voluntad mensual. Y la fuerza de voluntad, como demuestran estudios de psicología cognitiva publicados por la Universidad de Stanford, es un recurso limitado que se agota con el uso, exactamente como un músculo. Cuando dependes de la fuerza de voluntad para tomar la decisión de invertir cada mes, estás apostando a que ese mes en particular tu voluntad va a estar en su mejor momento. Pero hay meses en que estás cansado, estresado, hay un gasto inesperado, hay una oportunidad tentadora, hay una razón que parece buenísima para saltarte ese mes. La automatización elimina esa apuesta. La decisión se tomó una vez y se ejecuta sola, todos los meses. Así es exactamente como los grandes patrimonios se construyen. No con decisiones heroicas todos los días, sino con sistemas que funcionan aunque no estés prestando atención. Ahora, quiero hablarte de un error que comete casi todo el mundo que empieza a invertir y que puede costarle una cantidad enorme de dinero: intentar adivinar cuándo entrar al mercado. En inglés, esto se llama market timing, y es la práctica de esperar el momento ideal para invertir. La caída perfecta, el precio más bajo posible, el instante en que el mercado está listo para subir. Y suena lógico. ¿Para qué comprar hoy si puede estar más barato mañana? El problema es que nadie, absolutamente nadie, puede predecir el mercado de manera consistente. Los datos publicados por Vanguard y citados por la OCDE en sus reportes de educación financiera son contundentes. Los inversores individuales que intentan hacer market timing obtienen rendimientos históricamente entre el 2 y el 4% anuales menores que los inversores que simplemente invierten de manera sistemática todos los meses, sin importar el precio. Esa diferencia del 2 al 4% suena pequeña. En 35 años de inversión sistemática, esa diferencia puede representar entre 150 y $200,000 de diferencia en el resultado final. $150,000 perdidos no por hacer algo mal, sino por intentar ser demasiado inteligente. La estrategia que elimina el problema del market timing se llama promedio de costo en dólares, o en inglés, Dollar Cost Averaging. Es exactamente lo que hemos estado describiendo todo el video. Invertir una cantidad fija todos los meses sin importar el precio. Cuando el mercado está alto, compras pocas unidades. Cuando el mercado está bajo, compras más unidades. En promedio, a lo largo del tiempo, tu costo por unidad tiende a ser inferior al precio promedio del periodo porque compraste más unidades cuando estaban baratas. No es magia. Es aritmética. Y es la estrategia que la evidencia histórica muestra que funciona mejor para el inversor de largo plazo. Déjame darte un ejemplo numérico simple. Imagina que el precio de participación en tu fondo indexado vale $100 en enero. En febrero hay una caída y vale 80. En marzo se recupera un poco y vale 90. Si tú invertiste $300 en enero, compraste 3 participaciones a 100 cada una. Si invertiste 300 en febrero, compraste 3,5 participaciones a 80. Si invertiste 300 en marzo, compraste 3,33 participaciones a 90. En total, invertiste $900 y tienes 9 participaciones
$0,83. El precio promedio al que compraste fue de $91, que es menor que el precio promedio del mercado durante ese período si hubieras comprado todo en enero. El método te dio ventaja automáticamente sin que tuvieras que predecir nada. Quiero hablar ahora de algo que va más allá de los números y que creo que es la lección más importante de todo este video. Y para eso necesito volver a Ray Dalio por un momento. En una de sus charlas más conocidas, Dalio habló de algo que él llama la máquina de la realidad. Dijo que la vida es como una máquina que opera con principios constantes. Y uno de esos principios, el que aplica directamente a lo que estamos hablando hoy, es que el dolor más el trabajo sobre ese dolor produce progreso. Que los resultados no son accidentales. Que detrás de cada resultado visible hay un proceso invisible de decisiones pequeñas, repetidas, mantenidas en el tiempo. $500,000 a los 65 años no son el resultado de un golpe de suerte. Son el resultado de 300 decisiones mensuales de invertir en lugar de gastar. Son el resultado de no vender en pánico en los meses malos. Son el resultado de automatizar en lugar de depender de la voluntad. Son el resultado de comenzar cuando todavía hay tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo. En resumen, son el resultado de proceso, no de evento. Y esa diferencia entre mentalidad de proceso y mentalidad de evento es fundamental. La mentalidad de evento busca el momento mágico, la inversión que lo cambia todo, el secreto que nadie conoce, el gurú que tiene la respuesta. La mentalidad de proceso entiende que no hay momento mágico, que la riqueza sostenible se construye lentamente, con pasos pequeños y constantes, con decisiones que a veces parecen insignificantes, pero que sumadas a lo largo de décadas producen resultados que sí parecen mágicos cuando los ves al final. Hay algo más que quiero dejarte antes de cerrar este video, y es esto. El dinero no es el objetivo final. Nunca lo ha sido para quienes verdaderamente construyeron libertad financiera. El dinero es un instrumento. Es un recurso que, bien administrado, te compra algo mucho más valioso que lujos o estatus. Te compra tiempo. Te compra opciones. Te compra la posibilidad de decir no cuando algo no está alineado con quién eres y con lo que quieres. Te compra el derecho de elegir cómo vives, en lugar de vivir según las circunstancias. Cuando Sofía llegue a los 65 años, con sus $200,000 o $500,000 acumulados, dependiendo de cuándo empezó y qué rendimiento tuvo, lo más valioso que tendrá no será el número en su cuenta. Será la libertad de decidir, de trabajar porque quiere, no porque tiene que, de ayudar a sus hijos sin endeudarse, de viajar si quiere, de descansar si quiere, de vivir según sus valores, en lugar de vivir según sus deudas. Todo el contenido de este video es de naturaleza educativa y está basado en datos históricos de instituciones verificables, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y publicaciones académicas de referencia internacional. Los rendimientos históricos mencionados corresponden a promedios de largo plazo documentados y no constituyen garantía de rendimientos futuros. Los mercados financieros implican riesgos y el valor de las inversiones puede disminuir. Este video no es recomendación de inversión personalizada. Cada situación financiera es única. Siempre consulta a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras importantes para tu vida y la de tu familia.